Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera. Hoy tenemos el placer de charlar con una de las cineastas más influyentes del panorama internacional. Soy Miquel Escudero y nos acompaña Lucrecia Martel. El cine contemporáneo no puede entenderse sin la figura de la argentina Lucrecia Martel. Constructora de atmósferas capaces de desplegar sentidos y emocionantes discursos políticos, su compromiso con el cine como lenguaje autónomo la ha llevado a convertirse en una referencia en los inicios del nuevo milenio. Trabajos como La Ciénaga, La Niña Santa o La Mujer sin cabeza se han convertido en largometrajes fundacionales con una descarnada exploración sensorial como principal arma narrativa. Con sus obras sofisticadas, viscerales y apasionadas, nace la forma de entender el cine de muchos autores y autoras del presente. Superamos las fronteras y nos encontramos con Lucrecia Martel, que nos acoge telemáticamente desde su casa para hablarnos de las anécdotas de su infancia, de su primera mirada como espectadora, como cineasta, sobre historias corales y sobre cómo el montaje funciona como la memoria humana. Bienvenida, Lucrecia. ¿Qué tal estás? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Sí, estamos aquí, ya empieza a llegar poco a poco el invierno y me gustaría preguntarte, saber y si me podrías contar, si querrías contarnos, si recuerdas la primera película que viste cuando eras niña, si la viste en el cine, si la viste en tu casa. ¿Te acuerdas de aquel momento? Me parece que, ¿sabes qué? Yo el cine que vi, básicamente, el que más me entusiasmó, que para mí el cine que más me entusiasmaba, o el que reconozco como era el que me obligaba a hacer cosas con el cuerpo. Por ejemplo, con mis hermanos veíamos una película de piratas y nos hacíamos espadas y estábamos semanas jugando con las espadas. Veíamos con las espadas y si era posible, colgándonos de sogas, ¿viste? Para hacer la típico movimiento de abordaje de los piratas. Y para mí esas fueron siempre como los recuerdos más fuertes que tengo del cine, son los que después, durante muchos días, jugábamos a eso. Y por supuesto las películas de vaqueros. Y todas esas películas las veíamos en la televisión. No todas eran clásicos del género, algunas eran malísimas. Pero esas fueron las películas primeras con las que me entusiasmé. Incluso cuando tuvimos una cámara de video con mis hermanos, intentamos hacer algunas películas de vaqueros. Así que te diría que ese género, más bien que una película, el género piratas y el género vaqueros, es como lo primero que recuerdo. Y después, la primera experiencia de sala de cine, realmente, era este salón parroquial de la iglesia de San Francisco, que es una iglesia muy hermosa que queda en el centro de Salta. Y en ese salón parroquial lo gracioso es que las sillas eran igual que los bancos de iglesia. Entonces que era una situación de cine un poco rara. Y creo que sobre todo las laterales. Y ahí vimos películas de estas famosas de Franco Nero, Trinity, Spaghetti Western. El western era una cosa que a mis hermanos y a mí nos gustaba mucho, porque te imaginas que estábamos días y días como rehaciendo de alguna manera esas escenas en la calle, ¿no?
De hecho, yo hasta los 15 años siempre estaba armada, llevaba un revólver que parecía de verdad, era de verdad, pero no tenía balas. Pero era como el estado permanente de western. Mm. Y, y recuerdas en aquel momento cuando tú jugabas a vaqueros con tus hermanos y cuando llevabas el revólver, ¿recuerdas en algún momento en el que pensaras y dijeras, tengo ganas de pasar del otro lado de la pantalla, tengo ganas de entrar, tengo ganas de decir alguna cosa, yo también, tengo ganas de hacer yo alguna película? ¿Cuándo llegó ese primer deseo de hacer esas primeras películas? Yo creo que eso pasó, ¿sabes cuándo? Cuando volvió la democracia y me di cuenta que quería expresarme públicamente. Pero durante esos primeros disfrutes del cine, digamos, nunca, eh, nunca pensé en el cine, en el lenguaje, ni en... Capaz que algo me haya observado, pero no, no como algo que yo quería hacer. Es entrar en edificios que no conozco, subir a, suponete, cerros, estar obligada a ciertos contactos con humanos que normalmente uno tendría timidez de tenerlos. Eh, todo lo que el cine te obliga a hacer en el mundo real es lo que más me gusta del cine. Y después el lenguaje creo que me fui entusiasmando de a poco. Casi te diría que después de la primera película, cuando me di cuenta lo que era eso, lo atractivo que era ese mundo de construcción de un lenguaje audiovisual. Pero el impulso primero, Sí. aún hoy, es imaginarme a qué lugares voy a tener que ir a filmar, con qué gente voy a tener que hablar, como eso es, quizás por ese origen de haber visto películas en, en la televisión y no tanto en el cine, y por el hecho de que nunca accedí a las películas como a los grandes autores ya de grande, quizás por eso el cine fue siempre como, más que nada, un movimiento como externo, físico, espacial, más bien que algo intelectual o de pensar y qué sé yo. Claro, exacto, que también estaba también entroncado también con esos primeros placeres, esos primeros momentos de ver las primeras películas. Y quería preguntarte, cuando tú empiezas a plantearte la primera película, aparte que además también hiciste otros cortometrajes también fantásticos y muy reseñables, ¿no? Como Rey Muerto, me interesa mucho sobre todo en ese deseo, en ese impulso de posicionarte, de decir algo, cuando empiezas a plantearte de en qué lugar te vas a posicionar con respecto a las personas que vas a filmar, ¿cuáles son las primeras cosas que tú te planteas? ¿Qué son las primeras cosas en las que tú reflexionas en aquel momento? Bueno, yo esto quizás lo he contado ya bastante, pero es, creo, recomendable igual volverlo a contar porque le puede servir a alguien. Em, cuando lo primero que yo, la primera cámara que tuve yo era muy pesada, tenía dos componentes, no era fácil de llevar de un lugar a otro, no era una cámara de poner al hombro ni nada por el estilo, era una cámara con una manguera, a unos aparatos, y bueno, todo en un lío. Entonces más bien la cámara la dejaba quieta en un lugar de la casa y filmaba a mis hermanos, por ejemplo, haciendo los deberes o almorzando, en fin. Y, y ya en esas primeras grabaciones me daba cuenta que como, claro, yo estaba con una posición tan fija, todo lo que pasaba fuera de cámara era muy atractivo porque anticipaba situaciones o una situación que estaba ocurriendo ahí delante de cámara, de repente se alejaba y era un sonido lejano. Imagínate, peleas de chicos que salen corriendo, o que sentís que allá en otra habitación se están pegando y vuelven. Y bueno, todo ese mundo nosotros somos siete, éramos, bueno, seguimos siendo, pero ya no somos siete niños, somos siete adultos, pero éramos siete niños. Este, entonces había muchos actores.
Y eso para mí fue una primera, el espacio off y cómo funcionaba el sonido, fue como una cosa que muy rápidamente me di cuenta que era muy atractivo cómo funcionaba eso. Eh, y después, por ejemplo, para ese corto que vos mencionás, Rey Muerto, que para mí es como, viste las fotos de chica donde te faltan los dientes, tipo 7 años, me da una vergüenza, veo ese corto y veo todos los errores de crecimiento, ¿no? Y en ese corto lo hice en base a una situación que había sucedido cerca de mi casa en una verdulería, que una señora se peleaba con un muchacho que era su marido, eh, y que trabajaba ahí en la verdulería, y la mujer estaba con un cuchillo zapallero queriendo atacarlo al hombre y el hombre con un cajón de verduras trataba de defenderse, y todas las personas que trataban de ayudarla a ella las amenazaba con el cuchillo, o sea, como era una persona que estaba rechazando cualquier alianza y quería enfrentarse con ese hombre y bueno, y evidentemente lastimarlo. Y entonces un poco esa situación fue el origen de ese corto. Digo esto porque en Rey Muerto lo que me di cuenta que que el montaje funcionaba mucho como la memoria. ¿Qué es lo que te queda cuando ves una escena, ¿no? ¿Qué es lo que te acordás? Como los planos que te acordás de la situación. Eh, que por supuesto que la memoria no funciona con planos, pero de alguna manera es traducible como son segmentos de cosas, no tenés la continuidad total de todo lo que pasó, sino tenés como fragmentos de cosas porque por algún motivo, evidentemente emotivo, se quedaron grabadas. Entonces, para mí en ese corto te diría lo más importante que aprendí, porque todo lo demás te diría fue medio un desastre, fue eso, cómo funciona el montaje, ¿no? Ese modo tan particular de ordenar segmentos espaciales que es el lenguaje del cine. De hecho, es una de las cosas, yo creo, también más bonitas de tu cine, también en el sentido en el que siempre suceden varias cosas, pero hay varias acciones que van avanzando en paralelo, pero siempre nos quedamos con algo, siempre queda una sensación, siempre queda una emoción. Y hay una cosa que a mí me gusta particularmente, ¿no? Que incluso creo que ya se ve en Rey Muerto, y es que todos los personajes son vistos, todos los personajes son mirados, ¿no? Ah, quizás eso sea un poco una deuda con ese origen de filmar a tantos chicos, ¿no? Y aparte, siempre igual te digo, cuando empiezo, por lo menos en esas 3 películas, cuando empezaba a escribir, siempre, sobre todo después de la experiencia en la Ciénaga, pensaba, bueno, voy a tratar de que sean pocos personajes para que sea más fácil financiarla, para que sea más fácil. Y enseguida aparecían los primos, los sobrinos, los tíos, como enseguida se me armaba una familia más extendida, porque es muy atractivo cómo funcionan las relaciones en la multitud. ¿Viste? Yo pienso que hay una cosa un poco... Y aunque no estoy con esto diciendo algo como si mis películas escaparan a la idea de protagonista, pero para mí en el esquema narrativo que normalmente manejamos, el protagonismo es un esfuerzo, definir un protagonista y, y transformarlo así como en el líder de una trama, es, es una abstracción tan grande, es un esfuerzo tan grande, una simplificación y una reducción tan grande que, porque aparte es muy difícil definir un personaje eh, si no es por las relaciones, cómo se vincula con el entorno humano o el que sea. Eh, esa idea
del personaje como una individualidad que en sí misma tiene un montón de características y es esencialmente algo, para mí es el gran problema profundo de la narrativa y te diría de la filosofía política de nuestra época, que nadie es nada sino en relaciones. Uno es en relación con todo, con el entorno. Suponte que la película se tratara de un montañista, es el conjunto de ese organismo desplazándose por ese espacio lo que protagoniza o lo que te va llevando, te hace recorrer la película. Entonces, eso para mí fue interesante, es imposible, es muy desacertado construir un personaje. Yo lo siento muy caricaturesco, las películas que son, viste que algunas personas llaman, sí, porque son películas de personaje o de cámara. Yo siento que que son las películas que son, viste, las películas de cámara, de cámara cuando, en el sentido de que están fuertemente basadas en el personaje y todo ese esfuerzo que se hace por definir el personaje. Yo creo que es un esfuerzo tan de recorte y de cristalización tan grande el que se hace para que eso suceda, que termina siendo muy ficticio en el sentido de ciencia ficción, de algo que quizás nunca ha ocurrido. Y para mí los personajes son como unos organismos de bordes muy difusos y que solamente podés tener una idea de ellos en la medida en que se acercan a otros organismos de bordes difusos. Por eso siempre, para escribir, siempre me resultó más útil, es como la idea de un monstruo, de un tumor, de algo orgánico que tiene su propia estructura, qué sé yo, pero de movimiento y eso, y alimentación, pero no los personajes concebidos así como monstruos, que es lo que yo prefiero, es justamente porque carecen de una naturaleza precisa, sino que eso se construye en la relación con todo lo que lo rodea. Y que es difícil, viste que hay una premisa que a veces en las escuelas nos enseñan, que dice que a los 10 minutos más o menos tenés que entender quién es el personaje y etcétera, etcétera. Yo creo que va a terminar la película sin que sepas con total claridad quién es el personaje, qué es lo que nos pasa en la vida. Viste, podés estar 20 años en pareja con alguien y un día te das cuenta que no conoces tanto a esa persona como pensás o como los años podrían acreditar, que bueno, en 20 años ya más o menos se conocen. Entonces esa condición tan mutante de lo humano, me parece que el cine a veces, con sus esquemas de construcción y de producción, simplifica y transforma en algo un poco caricaturesco, ¿no? Hacemos una pequeña pausa para dar paso a Beatrice Fiorentino, que ahonda en cada podcast en los conceptos clave del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, cine mainstream versus cine de autor. En la actualidad, el cine contemporáneo parece haber tomado dos direcciones diferentes que avanzan de forma paralela y distante, sin llegar a encontrarse realmente. Por un lado, el cine mainstream, Hollywood y sus aledaños, cada vez más igual a sí mismo, cada vez más en crisis económica y de ideas, implosionado en una interminable serie de remakes y reboot, solo en contadas ocasiones capaz de levantar cabeza y lograr una taquilla significativa, casi nunca capaz de sorprender con novedades estilísticas o narrativas, debido también a la grave falta de inversión. Es un cine que hibrida la grandeza de épocas pasadas y el lenguaje de las plataformas,
destinado al gran público y por tanto poco exigente y proactivo en términos de investigación lingüística. Por otro lado, tenemos un concepto amplio de cine de autor que lo abarca casi todo. Sobrevive gracias a las coproducciones internacionales y se dirige al público de los festivales, a los fans acérrimos, a los cinéfilos de todo el mundo y a los profesionales, ya pertenezcan a la crítica o a la industria. El festival se convierte así en una especie de circuito de distribución secundario al de la exhibición en salas, junto con algunas plataformas capaces de llegar a esas bolsas de espectadores apasionados alejados geográficamente de las grandes ciudades y por eso incapaces, por diversos motivos, de asistir a los grandes festivales. El cine de festival incluye un poco de todo: ficción, documental, cine de género con un toque autoral, cine art house. En sus mejores formas es vivo e iridescente, valiente y libre. Busca y a menudo encuentra posibles indicios de renovación. Se define en oleadas, escuelas y movimientos. El nuevo cine rumano, el New French Extremity, la nueva ola de cine independiente español, el cine de lo real, el nuevo horror, etc. Es un cine impuro y contaminado, pero en esa impureza, en la imperfección, en la indefinición, encuentra su vitalidad, su capacidad de sorprender y asombrar. Detrás de las luces, algunas sombras. El riesgo de la dispersión. Se produce mucho, quizás demasiado, con formas muy a menudo parecidas y a punto de convertirse en un estándar asfixiado. La pequeña película de autor y de ensayo realizada productivamente con fondos públicos, mediadora entre uno o varios países, a menudo orientada hacia temas que persiguen la tendencia del momento. Se trata de una fórmula pobre que tiende a repetirse una y otra vez y a agotarse en un circuito cerrado de subvenciones y laboratorios. Estas películas encuentran espacio sobre todo en los festivales, ellos mismos escaparates, compitiendo por el estreno mundial, portavoces de una propuesta cada vez más bulímica. Evidentemente, la excelencia es la que incluso dentro de este mecanismo consigue escapar a la norma e imponerse por valentía y originalidad. Volvemos con la cineasta argentina Lucrecia Martel para reflexionar sobre los personajes, las cargas propias y ajenas de cada individuo. Una cosa de las cosas que me parece hermosísima, por ejemplo, si entramos a hablar, por ejemplo, de La Ciénaga, que creo que es algo que está presente en todos tus largometrajes, es que siempre hay esa mirada y ese acercamiento a ellos también, a verlos incluso dentro de sus tiempos muertos, ¿no? No hay forzosamente una lógica narrativa, no tienen por qué estar performando algo concreto, sino que están ahí, están presentes, están en el espacio. Y yo siempre me pongo en una posición que creo que es la de todas por las que fui pasando a lo largo de mi vida, la que identifico como la más inteligente, que era la que tenía de chica, de mucho menos prejuicio, chica, ¿no? Porque los prejuicios que empiezan a crecer muy rápido, pero ponerle entre los 7 y los 10 años, como tenía una sensación tan fuerte de la aventura, del mundo y de mí misma, y una enorme curiosidad por la gente, y casi una imposibilidad de detectar el malo del bueno, sino que, ¿entendés? No, ese momento de juicio y de armar escalas de lo humano me llegó un poquito más tarde, me imagino yo, que a medida que me iba educando, pero en esos años esa forma de ver el mundo es algo que siempre trato de evocar cuando voy a filmar, que es curiosidad, simplemente. Y yo creo que ya con eso, curiosidad por observar al otro, no tratar de definir el conflicto, que son problemas narrativos y filosóficos muy profundos de nuestra cultura, que observamos lo que nos rodea
tratando de identificar el conflicto, como si esa estructura de conflicto fuera la única forma posible en la que toma las cosas que le suceden a los humanos, donde alguien quiere algo y una cosa se le opone o un otro se opone. Esa manera ¿viste? Esas premisas con las que se insiste mucho, sobre todo los estudiantes de cine, yo creo que son justamente lo que tenemos que erradicar de la percepción del mundo, ¿no? Que lo que sucede entre los humanos, a veces y muy pocas, se podría describir con la palabra conflicto. A veces lo que sucede, no a veces, la mayor parte del tiempo, lo que sucede entre las personas es de una gama tan compleja de acomodamientos entre unos y otros, que la palabra conflicto genera un campo de guerra donde hay claramente un objetivo y hay dos que luchan, y etcétera, ¿no? Y un bueno y un malo. Por definición, por desgracia, se define como si hubiera un bueno y un malo. Claro, y sobre todo, si hay un bueno y un malo, son tantas las cosas que ya deben ser asumidas para eso, que es dónde está el bien, dónde está el mal, que todas las épocas nítidamente sabemos hacia dónde está el bien y hacia dónde va el mal. Todo eso es tan confuso en la existencia humana, que lo que yo creo que un buen modo la pregunta tuya era por cómo me imagino el abordaje de los personajes o el acercamiento, y trato de recuperar eso, la curiosidad de observarlos y de acercarme y de no estar tanto juzgándolos, porque yo creo que es muy difícil que hasta el más oscuro de los seres humanos, en ciertos segundos de su día, no te puedan despertar una enorme ternura. Y de la misma manera, las más buenas de las personas, hay un momento segundos en el día en que pueden ser abominables. Entonces, yo creo que el cine tiene esa posibilidad de ir en busca de eso, de escapar de todo ese mapeo que está hecho básicamente con lenguaje, transformar el mundo en una cosa discontinua, donde esto está separado de esto, y los roles tales, el padre, el hijo, como todo eso son palabras, palabras que los humanos tratamos de cumplir como si fueran libretos, pero ningún organismo puede atenerse a eso. Eso es también por lo cual, viste, cuando uno dice el deseo termina pasando por encima de todas las leyes, y es simplemente lo que estamos describiendo ahí, es eso, el organismo mutante que desea, rara vez puede someterse a toda la prescripción de las palabras. Bueno, el cine es interesante porque te puede permitir eso, como ir en búsqueda de escapar un poco a ese lenguaje de las palabras. Y en ese sentido es muy interesante en tu película, en La Niña Santa, ¿no? La manera en la que tú también miras a Jano, y también cuando le filmas también él tiene su habla por teléfono también con su mujer, y echa de menos a la hija. O al hijo, ahora perdona que no lo recuerdo, pero Jano también es observado de esa manera, es observado también desde una distancia en la que no es inmediatamente juzgado, pero al final de la película tú te sitúas con Amalia y con Josefa, ¿no? Mientras se bañan en la pileta. Y creo que en ese sentido pues es muy, muy hermoso, es muy especial, porque no hay un juicio, pero sí hay una posición, sí hay una cineasta que se coloca al lado de unos personajes. Porque, claro, viste que en este tema en torno a las personas que abusan de otras de alguna forma, hay la variedad de abusos es tan diversa que también es difícil hablar, porque hay personas que han pasado por el infierno, ¿no?
Pero yo creo que en general, ya en esa época, que fue un poco antes de que acá sucediera la marea verde y toda la lucha por la IVE y la ley para legalizar el aborto, donde se manifestó el fenómeno de las mujeres en Argentina. Esta película es anterior a eso, porque es 2004 y todo esto empezó a estar en ebullición 2017, 18. Pero digo, en esa época ya era bastante notable que en las noticias donde una persona en general era un adulto, había abusado sobre una persona menor de edad, la frase de los padres que decían le arruinaron la vida. Y de todo lo que le había pasado a esa persona, me parecía que el peor momento era sus propios padres diciendo que porque otro fuera tan imbécil de tener una acción no consentida sobre uno, ya la vida se había arruinado. Y me parece que es como el exacto error, ¿no? Hacer que la persona que ha sufrido eso se transforme en una víctima ad eternum, y su vida para siempre arruinada por eso, cuando esa persona tiene por delante tantas infinitas experiencias, que ese hecho no digamos, solamente si a ese hecho le damos ese terrible valor, esa persona va a quedar sin tantas infinitas experiencias posibles. Es como algo, ¿viste? Un círculo peligrosísimo, y que encima se hace muchas veces con la mejor de las buenas intenciones, ¿no? El trato que se le da a esa persona, tanto al abusador como a la persona que haya sufrido esa situación, son tantos los esquemas que rápidamente se arman en torno a eso, que no le dejan salida a nadie, ni al abusador, ni al abusado. Entonces, y me parece a mí pero como te digo, estamos hablando de una gama porque es tan amplia de hechos, que esto que estoy diciendo no se puede aplicar estrictamente en algunos casos. Pero eso, me parece a mí que observar de cerca a la gente te va a hacer encontrar pequeños segundos donde uno va a poder empatizar y comprender en un sentido, incluso ayudar en un sentido mejor al humano. Hace poco estuve en un penal Sí. y charlando con hombres que tenían cadena perpetua, que no sé cuál habrá sido el delito que cometieron que los llevó a esa pena, pero sentí con tanta claridad que el confinamiento se parece tanto a las palabras, ¿no? Como es una palabra que te cae para siempre como una jaula, y cuando estás en una jaula es muy difícil cambiar. Es muy difícil, confinado a una palabra, confinado a un espacio, es muy difícil cambiar. O sea que es en el mundo de la prisión es tan difícil entender cuál es la utilidad de eso. Realmente de todas las ideas posibles con las que tenemos que frenar a un individuo que le está haciendo daño a otros, esta me parece tan primitiva, ¿no? Tan poco, que permite tan poco la transformación. Ujú. Y en ese sentido, tu cine, por eso yo creo que es tan singular en ese sentido, ¿no? Porque no condena a los personajes a una etiqueta, no los condena a una palabra precisa, ¿no? Les permite ser, se les permite ver, y luego también hay ese espacio también para que cada espectadora, ¿no? Cada espectador pueda hacerse también su propia idea, ¿no? Sobre lo que está sucediendo ahí. Claro. Te diría que no lo hago por buena, sino para tener un poco de piedad conmigo misma, porque
porque es sino muy terrible. Y aparte porque tampoco, nunca tengo certeza acerca de a lo largo del tiempo cuál será la mejor decisión. Y te quería preguntar también para terminar, te quería preguntar que tú ahora estabas evocando, ¿no?, la preparación de tu próxima película, y quería preguntarte qué era lo que a ti te invita, qué es lo que a ti te empuja, qué es lo que te genera ese deseo de hacer una nueva película cada vez cuando estás preparando una nueva película, que te invita a empezar a trabajar. Eh, en este caso es muy distinto. Esto que estoy haciendo, siento que es que lamento tener que hacerlo, pero alguien lo tiene que hacer, que es intentar juntar la mayor información que hemos podido en 12 años para explicar la condición de usurpación de tierras en la que vive, digamos, en la que viven personas que debieran ser sus legítimos ocupantes y tenedores de tierra. Y esa construcción, te digo, hubiera deseado que no y seguir haciendo ficción, que es mucho más fácil, te lleva menos tiempo y peleas menos con vos misma. Pero siento que nada, que no había, o siento que no estaba en la agenda mucho ese tema y que era importante porque eso es la persistencia de la colonia en la actualidad. Y hay un discurso nacionalista que se llena la boca con una épica del Estado-nación, no sé qué, independiente, que en verdad no existe en muchísimos lugares del continente y de Argentina muy concretamente. Entonces, nada, a raíz de un crimen que fue parcialmente filmado de un comunero indígena, sinceramente me sentí en la obligación de dejar esta información ordenada, con mi criterio, para que, nada, y ponerla a consideración, sobre todo de las personas digamos, de la cultura que es del norte de nuestro país, donde hechos así pasan permanentemente. Entonces, es eso. Es como una película que tiene un objetivo muy claro que antes, no sé, nunca filmé con este objetivo tan de, bueno, lo tengo que hacer, me toca a mí. Y a la vez, digamos, cuando te metes con el mundo de la historia es profundamente luchar contra vos misma y con lo que has aprendido de la historia. Acá es tremendo, te juro que a veces pienso en 50 años van a decir, pero esto es un chiste. ¿Cómo que estudiaban esto en la escuela? ¿Cómo esta gente estudiaba esto? Digamos, ¿qué nivel de ceguera, negación tenían para estudiar de esta manera la historia de su país? Y bueno, es sobre eso. Y también tuve una importante lucha con el lenguaje, porque todo lo que legitima la tenencia de tierras se basa en papeles escritos. Y y el valor documental de esos papeles, muchas veces en gente muy inteligente y profesional dedicada a ese mundo, los asumen esos papeles con una ingenuidad que es llamativa. Entonces, también es mucho sobre el lenguaje. Quería decirte que muchísimas gracias, Lucrecia, porque ha sido un placer enorme poder hablar contigo. Muchísimas gracias. La
lenguaje, historia y, en definitiva, cine. Agradecemos profundamente a Lucrecia Martel que nos haya brindado su tiempo y pensamientos en esta entrevista. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.